porque vamos a grabar esta sesión, ¿de acuerdo? Pues muy bien, pues muy bienvenidos a todos y a todas. Buenos días a todos nuestros participantes en toda Latinoamérica. En primer lugar, como os decía, tener en cuenta que vuestros micrófonos se han silenciado para garantizar que hay un buen sonido durante toda la sesión. Les pedimos que lo mantengan así, durante la duración de la charla, que también va a ser grabada y después, si alguien por cualquier motivo se pierde un trozo de la charla o no puede estar durante toda la sesión, pues con gusto Ruth y yo se la podemos pasar más adelante. Al final de esta presentación de hoy, pues tomaremos vuestras preguntas. Sentiros libres de escribir en el chat. Ya veo que todos sabéis usar muy bien Zoom, así que no hay problemas ahí. Me escribís y después Ruth y yo pues pasaremos las preguntas y intentaremos alcanzar a la mayor posible cantidad de preguntas. Yo me llamo Nuria Levy y soy directora de programas en innovación y en emprendimiento aquí en el Centro Carmel. MCTC, como lo conocéis, fue fundado en Haifa en 1961 por Mashaf, la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, para llevar a cabo actividades en capacitación en el ámbito socioeconómico con énfasis en la igualdad de género. Para aquellos de ustedes que aún no han tenido la oportunidad de estar en nuestro centro, MCTC lleva a cabo actividades de formación, seminarios, conferencias de alto nivel, tanto en Israel como en el extranjero, y nos centramos en tres áreas de estudio, que es el desarrollo comunitario sostenible, la innovación y el emprendimiento, así como la educación y el desarrollo de la primera infancia. Todas estas áreas están en línea con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Durante los 3 próximos días vamos a abordar el tema de educación y desarrollo en la primera infancia y concretamente el aprendizaje social y emocional en la primera infancia, con la ayuda de 3 maravillosas expertas. Con nosotros van a estar la señora Ruti Pressman, la doctora Nira Kaplansky y la señora Mónica Winokur. El día de hoy comenzamos con Ruti Pressman, donde trabajaremos sensaciones, acciones y herramientas de trabajo con docentes para trabajar conductas disruptivas. Ruti Pressman, que está aquí con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Ruti. Ella es psicóloga con experiencia en psicología educativa, psicología clínica y programas de desarrollo comunitario. Coordina capacitaciones y talleres para docentes y facilitadores en diferentes organizaciones, incluyendo la capacitación y orientación para maestros en jardín de infantes para una organización que se llama UNITAF. El modelo de UNITAF involucra a los municipios locales, aquí en Israel, profesionales israelíes y mujeres de la comunidad de inmigrantes y refugiados para proporcionar programas y equipos educativos para niños sin estatus. Adicionalmente, Ruth trabaja para una ONG que se llama Hamaniot, a cargo de grupos terapéuticos para familias que uno de los padres falleció y donde asisten a niños de nivel inicial y en clínica privada. Ruti se formó en terapia de trauma, mindfulness, terapia narrativa, terapia de niños y adolescentes, entre otras formaciones. Así que Ruti, muy bienvenida y gracias por estar aquí con todos nosotros. Te dejo en manos de este grupo maravilloso que tenemos aquí con nosotros hoy. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes a todos, buenos días para nosotras y buenas tardes, bueno, a la hora que sea cada una, ¿no? Vamos a empezar un poquito, es un tema enorme, ¿no? ¿Cómo hacemos para trabajar con estos niños o niñas con dificultades de conducta? Y yo estoy convencida que una parte muy importante de ese trabajo es el trabajo con nosotros mismos, ¿sí? Por lo que, para empezar, les voy a pedir a todos, vamos a empezar con un ejercicio de mindfulness o meditación.
no hay que estresarse, el que nunca escuchó no sabe qué es, no es nada para estresarse, es muy cortito y yo les voy a ir diciendo qué hacer, pero básicamente lo que tenemos que hacer es observar, esa es toda la consigna, ¿sí? Así que ahora les voy a pedir que cierren sus ojos y que empiecen a concentrarse en su respiración, en el aire que entra y que sale de su cuerpo, intentando cada vez cuando sueltan el aire, soltar más y más despacito. Y una vez más, otra vez. Y ahora les voy a pedir que de a poquito, en un ritmo lento, empiecen a observar todas sus sensaciones corporales, desde la cabeza, los hombros, la espalda, el pecho, la panza, los brazos, piernas, los pies. Puede ser que observen sensaciones de confort, de placer, de malestar, de tensión en cierta parte del cuerpo. Puede ser que aparezca un pensamiento y si aparece, la consigna sigue siendo simplemente observar que está ahí. Puede ser que aparezca una emoción y nuevamente la consigna es simplemente observar que esa emoción está ahí y dejarla pasar. Y ahora les voy a pedir que vuelvan a las sensaciones corporales, observando cada parte de su cuerpo. Y nuevamente nos vamos a enfocar en la respiración, en el aire que entra y que sale, intentando cada vez soltar el aire de forma más y más lenta. Y cuando estén listos, pueden empezar a mover los dedos de las manos, los dedos de los pies, y de a poquito ir volviendo a conectar con el mundo, abrir los ojos cuando cada una y cada uno esté listo. Bueno, hasta por la pantalla se siente un cambio de energía. ¿No? Ahí veo algunas cabezas sintiendo. Yo creo que sí, Ruti, gracias. Por favor. Un poco la idea de esto es empezar desde nosotros, ¿no? Desde cada uno de ustedes, desde este rol que es tan difícil cuando están en la clase y hay ese nene o esa nena o ese grupo que es tan difícil y que modifica todo el clima de la clase, o que pega, que muerde, que tira el pelo, o que grita, ¿no? Hay un montón de conductas y ¿qué me genera a mí? ¿Qué nos genera a nosotros eso? Porque me parece que una parte muy importante del trabajo es poder registrar cómo nos sentimos nosotros y a partir de cómo nos sentimos, cómo reaccionamos, ¿no? Que es normal y humano reaccionar de una forma u otra, pero parte del trabajo y lo que nos puede ayudar es poder regularnos a nosotros mismos para poder ayudar a estos niños, ¿sí? Así que lo que voy a hacer ahora es compartir pantalla. Ahí estamos. Y me gustaría compartirles una historia de una nena con la que yo trabajé hace varios años. Algo que me es muy significativo de esta historia es que yo creo que es la primera vez que yo pude hacer este trabajo que les quiero compartir. Eh, Era una nena, yo trabajaba en una escuela especial en Sala en ese momento, y, y era una sala de nivel inicial. Esta nena se pasaba todo el día aislada, jugaba sola la mayor parte del tiempo, y de repente, sin previo aviso, sin que entendiéramos cómo ni cuándo, se acercaba muy rápidamente a alguno de los nenes, la mayoría no caminaban, y los levantaba desde los pelos.
¿sí? Era una sensación muy desesperante porque no había aviso, nadie se esperaba, no se la veía estresada ni nada, ni un segundo antes. De golpe había uno de los nenes más chiquitos que no podía caminar, que no se podía defender, así, de golpe ella lo levantaba de los pelos. Entonces, en cierto momento, ¿por qué me parece tan significativa esta historia? Porque es la primera vez que yo pude empezar a registrar, bueno, pero ¿qué me pasa a mí con esto? ¿No? Porque, ¿qué me pasa a mí con esto? Me irritaba, me enojaba, me sentía mucha impotencia, porque realmente técnicas hay un montón, y seguramente que ustedes conocen un montón de estrategias y técnicas para trabajar, pero llegado el momento nada funcionaba, o eso sentíamos nosotros, que nada funcionaba y que nada iba a funcionar. Entonces, ahí el trabajo fue empezar a ver, bueno, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me pasa a mí con esto? Y lo que me pasaba a mí era esto, que yo me sentía irritada, que me enojaba y que me pasaba a mí, y empecé a ver que no me pasaba solo a mí, que le pasaba a todo el equipo de la escuela. Entonces, durante años, esta nena en ese momento tenía 7 años, ya hacía 3 o 4 años que estaba en el jardín, y durante años ella había tenido esa misma experiencia de ella reaccionando de esa manera y el adulto reaccionando frente a eso, porque realmente es desesperante la situación, porque es difícil, porque enoja, porque irrita, ¿no? Es de verdad muy difícil estar ahí. A veces también traigo esta historia porque yo considero que una de las cosas que más me ayudó a poder trabajar en otros roles en relación a la educación como psicóloga o acompañando, capacitando en distintas instituciones, es haber vivido esa experiencia como docente. Hay cosas que uno las vive distinto cuando pasan por el cuerpo, ¿no? Y, y bueno, entonces este trabajo empezó desde ahí, desde poder empezar a ver qué me pasa conmigo misma y cómo puedo yo ver distinta a esa nena, porque algo que me parece súper, súper importante es que nosotros como adultos muchas veces vemos a los niños de una manera y ellos se quedan en ese lugar, lo toman, nosotros no lo hacemos a propósito, pero si no creemos que esa niña va a poder hacer distinto, y no va a poder hacer distinto porque nuestra forma de verlo, nuestras creencias, nuestras palabras crean realidad al final, ¿no? Y yo creo que esa nena no va a poder cambiar y no va a poder cambiar porque nadie está creyendo en ella. Eh, y no lo hacemos consciente, pero nos pasa, me pasó a mí, seguramente les pasó a muchos de ustedes también. No es algo súper raro, ni es algo terrible, ni algo negativo. Es algo que nos pasa porque somos seres humanos, ¿sí? Entonces, me parece que es súper importante pensarlo desde este lugar, desde qué puedo hacer conmigo misma para hacer distinto. Y ahí está una gran parte del trabajo, que es qué necesitamos nosotros, qué necesita cada uno de ustedes para volver a la calma cuando una situación es difícil. Entonces, lo primero que me parece que es importante es poder registrar cada uno consigo mismo cómo se está sintiendo con una situación. No es un trabajo de un día para el otro, es difícil, es algo que se trabaja todos los días. Yo vengo trabajando mucho tiempo en esto conmigo misma, y es prepararse cada día, ¿no? Yo me preparo cada día si tengo que dar una capacitación, si tengo que ir a los jardines, si tengo que pacientes. Es como me preparo para yo estar bien conmigo misma, centrada, y si me pasa algo, ser consciente, si estoy triste por otra cosa, cómo me afecta. Entonces, poder registrar las emociones me parece el primer paso. ¿Cómo? Bueno, está abierto a la creatividad, ¿no? Yo lo hago desde este tipo de ejercicios de mindfulness o de meditación. Eh, Está bueno ver qué les sirve a cada uno. Si ustedes conectan con esa herramienta, puede ser otra, puede ser a través de escribir, puede ser a través de, no sé, un diálogo con uno mismo, puede ser a través del arte, puede ser una caminata, puede ser la ducha de la mañana o el café, ¿no? ¿Qué necesita cada uno para sentarse unos segundos y poder mirar para adentro, ¿no? Pensando también en ustedes docentes que se pasan mirando para afuera y ayudando a otros y enseñando a otros. Bueno, este es el trabajo inverso, pero es súper importante también
para poder dar de otra manera. ¿Qué me pasa a mí, no? Entonces, lo primero es eso, empezar a entender, empezar a hacer ese trabajo de registrar y entender mis emociones, cómo cada uno de ustedes se va sintiendo. Después, una vez que esto se logró, bueno, es importante recalcar, se logró, pero no es que llegamos a algo y queda ahí, esto es algo que hay que trabajarlo todo el tiempo. Una vez que uno trabaja en esto todos los días, se nota mucho la diferencia. Yo en mí noto mucho la diferencia los días que medito, los días que no tuve tiempo, en cómo me siento, en cómo me puedo parar frente a otro, en que capaz que no tuve ese ratito para registrar mis emociones, mis sensaciones, qué pensamientos tengo en la cabeza y no era consciente, ¿sí? Eso por un lado. Después de eso está la cuestión de, bueno, ya registré, soy más consciente de lo que me pasa, entonces en el momento que viene este alumno, esta alumna o este grupo que es difícil, puedo registrar también en el momento qué es lo que me está pasando y una vez que lo puedo registrar en el momento, entonces es el momento también de empezar a entender cómo cada uno de ustedes logra volver a la calma. Que de nuevo, puede ser, no sé, si están en clase y hay algún compañero o compañera, asistente de clase, lo que sea, puede ser quizás salir, tomar aire y volver, puede ser tomar un vaso de agua, algo chiquitito. Se entiende que los tiempos en la clase son limitados, pero intentar algo chiquitito que les pueda dar ese espacio mental que necesitan para volver a la calma y que al final es tan importante para poder volver al grupo o a ese niño o niña de otra manera. Puede ser ir al baño y volver, entonces una salida, puede ser poner música, entonces cambia la energía de la clase y eso quizás me ayuda a mí a volver a la calma. Puede ser dar un ratito alguna actividad que no tenga que estar tan pendiente y poder hacer yo en ese proceso que necesito, ¿no? Pero es muy importante esta parte de poder volver a uno mismo, volver a la calma. ¿Sí? Una vez que todo esto se logró, ahora todo esto se logró y se sigue logrando, es en el día a día, todos los días, entonces ahí podemos empezar a pensar en cómo ayudar al chico, pero en realidad ya lo estamos ayudando desde poder mirarlo de otra manera, desde poder nosotros estar de otra manera. Porque si no, al final es muy difícil poder estar para el otro cuando nosotros no estamos bien con nosotros mismos. Bueno, ahora vamos a trabajar un poco desde qué podemos hacer con ese niño o esa niña, ¿no? Una vez que ya trabajamos con nosotros, que encontramos la forma de volver a la calma, obviamente antes de eso pudimos registrar nuestras emociones. Entonces, algo que es muy, muy importante y que genera también muchísimos cambios es el vínculo. No es nada nuevo, seguramente que ustedes trabajan desde el vínculo, pero muchas veces está el vínculo grupal que generamos con todo el grupo y está ese vínculo en particular que muchos de estos niños necesitan. Entonces muchas veces jugar un ratito, lo que se pueda, por ahí es 5 minutos al principio del día o al final, una pequeña conversación, dependiendo de la edad, ¿no? Pero no necesariamente tiene que estar en relación al tema o al conflicto, sino a vincularse, a poder forjar un vínculo cuanto más fuerte para que ese niño pueda ver que el docente está para él, no en contra de él, y que lo quiere ayudar, y que se sienta contenido y que se sienta comprendido, ¿no? Entonces, en principio es sentarse a jugar un ratito, lo que se pueda. Ojalá que los tiempos en la escuela o en el jardín fueran otros, pero a veces esos 5 minutos o 3 minutos de jugar uno a uno suman un montón y pueden llevar a un montón de cambios después de eso. ¿Sí? Bueno, entonces está el vínculo, el afecto, y después está poder entender a ese niño. Esta imagen a mí me gusta y no me gusta porque me gustaría una en la que esa docente esté viendo al niño a la misma altura, que también es muy importante, poder mirar a los ojos, poder estar a la misma altura,
sentarse. No encontré una imagen así, pero bueno, se las describo. Entonces, comprensión tiene que ver con poder entender qué hay detrás de esa conducta. En general, un niño o una niña que actúa de una manera así, que tira el pelo, que muerde, que rompe, que grita. En general, yo no conozco ningún caso en el que detrás de eso no haya alguna historia muy difícil y algo con lo que el niño no está pudiendo lidiar y sale de esta manera. Entonces, puede ser que sea alguna cuestión social y familiar, puede ser que tenga que ver con una dificultad del aprendizaje, puede ser una dificultad de atención, puede tener que ver con alguna cuestión más desde el aprendizaje del lenguaje, dislexia, o desde el aprendizaje de los números, o puede tener que ver con una dificultad para socializar. Puede ser cualquier motivo o varios, que muchas veces, ustedes sabrán, hay una mezcla de un montón de cosas que hacen que este niño o esta niña reacciona o se expresa de esta manera. Muchas veces tiene que ver con el grupo en específico, entonces podemos trabajar en el grupo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Igual primero el punto es poder observar, ¿no? ¿Qué pasa justo antes de esa situación y cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto en la casa y en general? ¿Y cuál es el contexto tanto en la institución educativa? ¿Y qué es lo que pasa? Si hay alguna situación específica que genera esta conducta, si no la entendemos, pero puede ser que haya también. Es importante hablar con las familias, ver si esto pasa también en la casa o solo en la escuela, que puede pasar también. A veces hay niños que funcionan de una manera en la casa y de otra en la escuela, pero bueno, entendemos que el contexto es muy, muy distinto y que puede pasar. Entonces es muy, muy importante poder hablar con ese niño, poder observarlo, poder ver qué pasó justo antes. Y una vez que tenemos esto, entonces es mucho más claro cómo podemos ayudarlo, ¿sí? Bueno, está la cuestión de las adaptaciones. Las adaptaciones tienen que ver con qué hacemos. Ya sabemos que el trabajo inicial es qué me pasa a mí conmigo misma, ¿no? ¿Qué le pasa a cada uno de ustedes? ¿Cómo podemos registrar las emociones? Una vez que está eso, entonces ya podemos pensar qué nos ayuda a calmarnos. Cada persona tiene una forma diferente de llegar a la calma. Todos tenemos formas, canales distintos de abordar cualquier cuestión. Puede ser que parte de esto para ustedes tenga que ver con investigar, explorar qué es lo que a ustedes les conecta con ese lugar de calma. Y una vez que tenemos todo esto, entonces podemos empezar a pensar en ese niño o esa niña, en cómo ayudarlo, en observar, en entenderlo, en vincularnos de otra manera, en ver qué es lo que pasó antes. Y a partir de todo esto, entonces, si hay alguna dificultad, ver qué podemos hacer para adaptar esa situación. Por ejemplo, en situaciones que hay, por ejemplo, un niño o niña con dificultades con dificultades para poder sostenerse y prestar atención durante mucho tiempo, entonces podemos pensar que es importante que se siente adelante, que pueda mirar de frente al docente, si hay alguna dificultad, por ejemplo, de dislexia. Y bueno, por ahí la situación de leer frente a un grupo es una situación que probablemente le genere irritabilidad o estrés a este niño, entonces podemos pensar de qué otra manera podemos pedirle que nos cuente sobre esa información que no sea esa, leyendo, por ejemplo. Y así con cada una de las cuestiones, ¿no? Si hay una cuestión social, ver cómo podemos trabajar eso con el grupo, ¿sí? Y así sucesivamente con cada uno de los temas. El punto es, me parece, poder pensar qué necesita ese niño y cómo lo podemos ayudar teniendo en cuenta que cada niño, igual que nosotros, es diferente y tiene otras formas de hacer las cosas. Que puede ser que la respuesta esté en encontrar la estrategia adecuada, ¿no? Más allá de la estrategia adecuada, volviendo a esto de volver a la calma, es importante también poder entender cómo los niños vuelven a la calma, ¿sí?
para cada niño y cada niña, igual que para nosotros, hay diferentes formas. Cada uno tiene una forma diferente de poder volver a la calma. Entonces tenemos que también entender qué es lo que le ayuda a ese niño o esa niña, o a ese grupo también muchas veces. En este caso, por ejemplo, yo acá puse fotos de 3 ejemplos. Uno es desde la actividad física. Sería ideal, ¿no? Que hubiera camas elásticas en las clases, pero puede ser pedirle al niño o niña saltar o correr o hacer algún juego con actividad física, puede ser individual, puede ser grupal. Puede ser también a nivel individual pedirle al asistente o buscar a alguna persona que pueda salir un ratito a caminar un ratito. Depende de las herramientas y de los recursos humanos que haya, me parece que es lo que se puede hacer, pero también mismo en la clase podemos pedirle a ese niño, o a nivel grupal dar una consigna de alguna actividad física que pueda ayudar a regular. Ahora, esa es una forma, si este niño se regula y le ayuda a regularse la actividad física. Pueden haber muchas otras formas, por ejemplo, desde actividades artísticas, dibujar, pintar, en niños más grandes escribir. También eso puede ayudar a llevar a una persona a la regulación. Y en la última imagen pueden ver plastilina, ¿no? Cualquier actividad sensorial muchas veces puede ayudar a llevar a una persona a la calma, a nosotros adultos también. Se puede trabajar con plastilina, con masa, con slime, con arena, con diferentes texturas. Hay un abanico enorme de herramientas que se pueden utilizar. Obviamente que así como nos ayuda muchas veces a nosotros, está la cuestión de la respiración. Desde la respiración se puede hacer un montón de ejercicios y actividades, desde, por ejemplo, jugar con burbujas. Se pueden hacer otros ejercicios con burbujas, por ejemplo, con un bol. Se puede poner jabón y con una pajita, jabón y aguas, y simplemente soplamos, y cuando soplamos se hacen un montón de burbujas dentro del bol. Si quieren, se puede poner colorante de tortas o algo que no sea nocivo si alguien se llega a tragar, pero que genera algo distinto porque hay colores, se puede jugar con eso, se puede apoyar una hoja en el bol, entonces nos queda una copia y es súper interesante. Por ejemplo, se puede jugar con pelotas, soplándolas y tratando de trasladarlas de un lado a otro de una sala, sin utilizar las manos, simplemente soplar. Todo lo que tenga que ver con soplar puede ayudar, pero de nuevo hay actividades que para un niño pueden ayudar a llevarlo a la regulación emocional, para otro puede ser lo contrario. Puede ser que termine estando súper exaltado y no llegando a la calma. Entonces tenemos que entender y aprender de cada niño o niña qué es lo que necesita y qué es lo que lo ayuda, ¿no? Bueno, otra cuestión súper importante es el trabajo con el grupo. ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, ustedes lo sabrán mejor que yo, cuando hay un niño con dificultades de conducta, eso genera mucha irritabilidad o enojo en el resto del grupo, porque a nadie la pasa bien si le pegan o le muerden o está prestando atención y está siendo interesante y hay alguien gritando al lado. Entonces, una parte muy, muy importante del trabajo es poder trabajar con ese grupo para que esto no lo afecte a este niño con el paso del tiempo, ¿no? Porque si, además de que en la clase todo lo que recibe es irritabilidad o enojo o castigo, y también el grupo lo deja fuera o lo rechaza o no lo acepta, es muy, muy difícil, y ese nene se termina quedando cada vez más en ese lugar de esas conductas que son las únicas que conoce, que son disruptivas, ¿no? Una idea para trabajar esto puede ser empezar a trabajar desde esta cuestión que es que a todos nos cuesta algo. Todos somos diferentes y hay cosas que para cada uno de nosotros son fáciles y otras que son difíciles. Entonces podemos, por ejemplo, trabajar con imágenes.
yo hace poquito hice una actividad en la que fuimos presentando diferentes imágenes de las diferentes actividades del día en el jardín, como ir al baño, almorzar, el intercambio inicial, leer un cuento, hacer un collage, dibujar, diferentes actividades, saltar, correr, jugar en el patio, armar rompecabezas. Entonces, la idea es que los niños puedan ir mirando y elegir la imagen que a ellos les representa lo que les es difícil. Y los niños, por ahí nos sorprende, pero hay niños muy, muy chiquitos que pueden hacer esto. Los niños pueden decir lo que necesitan o lo que les es difícil. Entonces, desde esta actividad en la que cada niño puede decir que es difícil, podemos trabajar esta cuestión de que somos todos diferentes y a todos hay cosas que nos resultan fáciles y otras que nos resultan difíciles. Y como hay cosas que a cada uno nos resultan difíciles, cuando las compartimos, entonces el resto sabe y nos puede ayudar, porque cada uno necesita ayuda en algo distinto, y si alguien se ríe o se enoja cuando yo necesito ayuda, yo no me siento bien. Entonces, lo que necesito es que alguien me ayude, y así con cada uno de los niños. Es una propuesta, una idea, obviamente que pueden haber muchas otras, pero la idea es pensar en una forma de poder transmitirles a los niños esta idea de que somos todos diferentes, todos necesitamos cosas distintas, y si hay este nene que necesita esta otra cosa, o que le cuesta estar tranquilo, o que le cuesta estar sentado durante la lectura de un cuento, lo vamos a ayudar entre todos, porque por ahí a mí me cuesta más, necesito ayuda para comer, o necesito que me ayuden para ir al baño, o necesito, no me sale muy bien armar rompecabezas y necesito ayuda, ¿no? Entonces es una forma de poder pensarlo como para generar esa conciencia en los niños de colaboración y no de irritabilidad frente a estas conductas de los otros niños. Parte de todo... Ruti, disculpa, una preguntita muy rápida, porque como estabas hablando de estas herramientas, una de nuestras participantes preguntaba que qué tipo de actividades propones cuando el niño es rechazado por los compañeros, para favorecer esa integración. ¿Qué se te ocurre que podrían quizás hacer? Justo se conecta con lo que estaba hablando. Yo no sé si es en jardín o en primaria o en qué nivel. Janeth, ¿me escribes rápidamente? ¿Me dices? Si es en primaria o... Bueno, si no, que me vaya escribiendo y luego ya te digo. Bueno, yo comparto y mientras... Aquí dicen, es en jardín preescolar. Okay. Bueno, parte de lo que venía compartiendo tiene que ver con eso, con pensar que hay algo que nos cuesta a cada uno. Quizás a esta niña o este niño le cueste estar sentado, o tenga momentos de irritabilidad y le cueste regularse, o puede ser, ¿no?, cualquier motivo. Entonces, parte es poder registrar que somos todos diferentes. Este tipo de actividades puede ser una. Después hay un montón de ideas en relación al registro de las emociones en niños, que podemos empezar trabajando desde imágenes, ¿no? Sobre todo, creo que en primaria también, pero a nivel inicial es muy importante todo el tema de la imagen, también para que si hay algún niño con alguna dificultad de comprensión, que la información llegue desde distintos canales, ¿sí? Las imágenes como apoyo pueden ayudar un montón en estos procesos. Podemos trabajar con imágenes, para empezar, yo diría que algo importante es enseñar cuáles son las emociones, empezar por las más básicas, capaz que alegría, tristeza, enojo, y después ir sumando. Podemos trabajar con imágenes. Puede ser que las imágenes en un principio, depende de la edad, sean fotos de los niños, porque por ahí es más fácil reconocerme a mí misma sonriendo o llorando, que reconocer una imagen de otro niño o de un dibujito
animado, una foto o algo así. Hay un montón en internet, pero muchas veces desde la foto o una imagen, dependiendo del grupo, de la necesidad, ¿sí? Entonces, parte de lo que podemos hacer es mostrar la imagen, pedirles a los niños que digan de qué se trata, podemos hacer el gesto, ¿no? Entonces podemos jugar, bueno, y ahora estamos tristes, ¿y cómo es la cara de tristes? ¿Y cómo es la cara de contentos? ¿Y cómo es la cara de enojo? Podemos hacer algo parecido, pero en movimiento. Podemos pedirles a los niños, una actividad para regular también puede ser caminar en distintos ritmos, más lento, más rápido, en puntas de pie. Podemos pedirles a los niños caminar como diferentes animales, como un gato, como un perro, como una tortuga, que es más despacito, como un elefante, que es más pesado. Y después podemos también incluir caminatas según la emoción. ¿Cómo camina una persona que está contenta? ¿Cómo camina una persona que está triste? ¿Cómo camina una persona que está enojada? Entonces capaz que va más pesada. Y la persona que está triste, ¿cómo va? Ir viéndolo y explorándolo junto con los niños. Otra actividad que se puede hacer es, otra cosa que se puede hacer es con papeles de los grandes, realizar el contorno del cuerpo de alguno de los niños, de todos los niños, dependiendo de lo que se pueda hacer. Entonces, con estas mismas imágenes, si ya estaban trabajando con imágenes de emociones, lo que se puede hacer es pedirles a los niños que ubiquen en el cuerpo, en su propio cuerpo, si es que lo dibujaron, o en el del compañero, y si es que todos están trabajando con el mismo, en donde cada uno siente enojo. Si lo siento en la panza, lo siento en la cabeza, en la mano, en el pecho, donde siento tristeza. Entonces pueden pegarlos directamente, no hay necesidad de imaginárselo, sino que lo estoy viendo, entonces es más concreto y más fácil. Una vez que pudieron pegar, puede ser que haya niños que les cueste más o que no sepan qué es. Acá algo que yo veo mucho en los jardincitos en los que trabajo y que probablemente les pase también es que los niños están muy acostumbrados, y creo que como adultos también, a decir, cuando se les pregunta cómo están, a decir bien, pero es en automático. Nadie o la mayoría de las personas no nos ponemos a pensar realmente o a contestar desde lo que de verdad nos pasa, cómo estamos realmente. Respondemos así, ¿cómo estás? Bien, y capaz que me dio vergüenza, capaz que ni siquiera registré cómo me sentía. Bueno, con los niños lo mismo, y me parece que parte de este proceso es poder enseñarles a los niños a compartir, primero a registrar cómo se sienten y después a compartirlo, ¿sí? Por eso es tan importante el trabajo de cada uno consigo mismo, porque es algo que nosotros no aprendimos de chicos, o la mayoría de nosotros no aprendimos de chicos, y es mucho más difícil aprenderlo ahora, pero se puede. Con respecto, volviendo al dibujo del cuerpo humano, del cuerpo de uno de los niños, otra cosa que se puede hacer es pensar en unas situaciones, diferentes situaciones cotidianas que los niños vivan. Por ejemplo, una situación puede ser cómo me siento cuando me levanto, o cómo me siento cuando voy al jardín, cómo me siento cuando vuelvo del jardín o de la escuela, eh, cómo, cómo me siento en mi cumpleaños, como para poder tener diferentes emociones, ¿no? Y que ellos puedan decir, quizás en sus cumpleaños la mayoría van a decir que están contentos. Por ahí cuando van al jardín muchos digan que están contentos, pero yo trabajé hace poco con un nene que cada vez que va al jardín se siente triste y enojado. Entonces ahí vemos también que hay algo que le está pasando ahí. En este caso es un niño que tiene muchas dificultades sociales en el jardín. Eh, pero él, a partir de este trabajo, pudo entender qué es lo que le pasa. Él se siente así, ¿no? Y lo puede decir, que ya es un montón. Y a partir de eso el trabajo es poder fomentar el compartir experiencias. Entonces me siento así cuando me pasa esta situación, o me siento triste porque mi amigo no me quiso prestar este juguete. Que es algo también para poder prestar palabras durante el día en el jardín cuando pasan un montón de cosas. Un nene se cae o se lastima o se pelean, se empujan.
bueno, pasan millones de situaciones en las que podemos tomar esas oportunidades para poner en palabras, para prestar nuestras palabras si los niños no las tienen, pero de a poquito ir introduciendo este lenguaje en el día a día. ¿Sí? ¿Hay más preguntas? Ahora mismo no, Okay. pero sí que animo a los participantes a que vayan poquito a poquito escribiendo y así luego vamos preguntando. Sí que había un comentario de otras de las participantes que decían que habían observado que varias veces los niñitos tienen una conducta muy distinta con sus papás en la casa que cuando llegan al centro, que es algo que tú también habías mencionado antes. Sí, pasa muchísimo porque el contexto es realmente muy diferente. Volviendo a lo que estábamos hablando de ideas en cuanto a la regulación emocional, desde la respiración, podemos hacer un montón de ejercicios, por ejemplo, inflar un globo imaginario. Entonces, tengo un globo, esto se puede hacer grupal también, tengo un globo y lo voy a inflar más grande, más grande, más grande, se rompió, se explotó. Entonces es divertido, es interesante, pero al mismo tiempo estamos pidiéndoles a los niños que respiren y de esa manera ayudarlos a llevar el cuerpo a la calma, ¿sí? Desde lo biológico, que estamos activando el sistema parasimpático, que es el que lleva el cuerpo a la calma. Como esos ejercicios hay un montón, podemos tener elementos para ayudarnos de forma más concreta, podemos pedirles a los niños que visualicen, por ejemplo, una vela y una flor. Tengo una flor, la huelo, la huelo, y tengo la vela, la apago. Puede ser con una leche chocolatada, lo mismo, la huelo, a ver cómo huele la leche. Y la soplo porque está caliente. De nuevo estoy respirando, ¿sí? Como ese tipo de ejercicios hay un montón, hay ejercicios de yoga infantil, hay un montón de cuestiones que se pueden ir utilizando para la regulación, desde eso, desde lo sensorial, desde el cuerpo. Una actividad también interesante que tiene que ver con mindfulness es todas estas cuestiones tienen mucho que ver con esto, con registrar, con ser conscientes, con entender qué me pasa, adaptadas, ¿no?, a ejercicios que son interesantes para los niños. Otro ejercicio puede ser observar la clase, que muchas veces es interesante. Entonces, por ahí los niños están todos los días en la misma sala y nunca se pusieron a hacer ese ejercicio de observar. Porque, ¿qué pasa? Si me pongo a observar detalles, entonces puedo enfocarme en algo, que es lo mismo que pintar un mandala, por ejemplo. El foco está ahí y necesito mucha concentración porque tengo que hacer hay muchos colores y hay combinaciones de colores, tengo que estar en foco. Esto es pintar un mandala, pero puede ser observar la clase, a ver qué colores hay. Y por ahí hay colores que nunca había, a ver quién descubre un color que nunca había visto en la clase, en la sala. Yo veo el verde ahí en la ventana, o hay un cuadrito rojo, está la tapa del jabón que es de tal color, ¿sí? Entonces podemos ir a los colores, podemos ir desde lo visual, podemos ir al olfato. ¿Hay algún olor que siento? ¿A qué huele este lugar? ¿Hay algún sonido? ¿Se escucha algún sonido desde afuera? Quizás de otras clases, quizás de la calle. ¿Sí? Podemos ir empezando desde ese lugar a explorar diferentes ejercicios en relación a esto. Otra forma de hacer un ejercicio así puede ser en relación a, por ejemplo, traer una imagen. Puedo traer una imagen o dos imágenes muy parecidas pero distintas y entonces tratar de ver las diferencias, o mirar detalles, qué hay en esta imagen. Eso también puede servir, pero de nuevo tiene que ser una actividad en la que ese niño o ese grupo conecte y tenga que ver con su forma de regulación emocional. ¿Sí? Ahora lo que a mí me gustaría, si es que hay alguien que tiene alguna situación, alguna escena, es que en realidad les voy a pedir a todos si pueden tomarse unos momentos como para de nuevo cerrar los ojos e intentar visualizar alguna escena que les haya pasado en su escuela, en su jardín, ahora o en el pasado, ¿sí? Una escena en la que haya una situación que
haya sido muy difícil, que sientan que se salió de control, que hay un niño o una niña que está expresándose de una forma muy disruptiva, que es difícil. Y centrándose en esa escena, les voy a pedir que traten de enfocarse en cómo se sintieron, qué sensaciones tuvieron, qué sintieron en el cuerpo, dónde lo sintieron. ¿Hay alguien que pueda compartir? Déjame mirar a ver si entonces tendría que abrirles el micrófono un segundito. Bueno. Hola, soy Rosana, acá estoy con mi nieto. Por Precioso. eso tuve que en unos minutos no estar, mi hijo me llamó, pobre, que no llegaba a irlo a buscar al jardín. Bueno, las situaciones que he vivido fueron muy pocas, pero he tenido niños autistas y lo que más me ha hecho hacer es abrazarlos y bueno, abrazarlos. Y ahí ellos calman un poco y terminan abrazándote y bueno, y ahí lo que he hecho es abrazarlos un ratito, contenerlos de esa manera, creo que como brindándole apoyo o protección o como hago con este niño también. Cuando lo abrazo y se queda tranquilo. Entonces me parece que dándole ese amor, esa sensación de protección, de que bueno, todo está bien, tranquilo y de a poquito van cediendo. Es la experiencia que he tenido. Y también nos llena de amor a nosotros, ¿no? Porque ellos te brindan eso también. Así que es mutuo, es mutuo. Gracias, Rosana. Es muy lindo lo que estás compartiendo. Ahora yo voy a desafiarlos un poquito más y me gustaría consultar si hay alguien que sí se sintió irritado y enojado, que quizás le costó reaccionar bien o que no reaccionó tan bien en esa situación, que pueda compartir cómo se sintió. No importa tanto cómo reaccionó, sino cómo se sintió. Como esto que yo conté, de cómo me sentía yo frente a esta nena que tiraba el pelo. Puedo contar de otro niño con el que trabajé que gritaba. Gritaba mucho y al principio que me generaba dolor de cabeza. Es muy difícil estar muchas horas al lado de un niño que grita todo el tiempo, ¿no? Pero parte del proceso entonces es ver qué me pasa a mí con eso. Me irrita, me estresa, me agota, me duele la cabeza, ya es físico también, ¿no? ¿Hay alguien que pueda compartir algo? Elsa. Hola, buenos días. Mi nombre es Esperanza y mira, Roti, que tu experiencia me es muy significativa porque recordé algo difícil de hace unos años en intervención también, y es un niño, lo estaba preguntando ahorita porque con discapacidad múltiple a nivel cognitivo y a nivel mental, y lo más difícil que he vivido fue, digamos, en intervención terapéutica, fue ver que el niño llegó a un punto en que tuvimos que sostenerlo porque él se estaba autoagrediendo, y mi sensación en el momento de impotencia, porque a pesar de que lo teníamos, lo sostuvimos para que mientras se le brindaba la atención psiquiátrica de emergencia, porque ya la requería, él se estaba quitando trozos de la piel mordiéndose. Y recuerdo esa experiencia y mi sensación fue que me generó náuseas, esa impotencia de, bueno, ¿y cómo contienes? Porque ya has manejado el dibujo, ya lo ayudaste a tratar de relajarse. Mis otros compañeros psicólogos también nos quedamos un poco invalidados al observar que, o sea, que nuestra medida más cercana para contener en el momento fue llamar a atención psiquiátrica, porque pues te quedas como que, ¿qué más debo hacer en esta parte? Porque ya está en riesgo, ¿sí? Entonces recordar esa experiencia es recordar esa sensación de impotencia en el momento, y que también la reacción de uno a nivel profesional, contener, pero uno reconocer que sí me generó náuseas, que me generó gran impacto ver
cómo la falta de regulación emocional llega hasta ese punto, puede llegar hasta ese punto, sobre todo cuando tenemos niños con discapacidades y condiciones mentales severas, ¿sí? Entonces, esa era como mi compartir de esa experiencia. Gracias. Por ahí sería interesante si te puedo preguntar cómo esa experiencia te ayudó a lidiar con otras experiencias que por ahí no fueron tan difíciles, pero que también seguramente sentiste alguna otra cosa, alguna otra emoción y son difíciles también. Oh, sí, he tenido experiencias con, después de eso, pues me ayudó como que a fortalecerme en las estrategias propias de afrontamiento, porque sí genera dolor emocional ver al niño lastimándose o que tenga riesgo de lastimarse, pero sí encontré otros niños, sobre todo aquí en Colombia, cuando encontramos niños que están en medida de adoptabilidad, entonces uno empieza a ponerse en el lugar del otro y es que en muchos casos vienen de violencia doméstica severa, del rechazo, no solamente familiar, sino social, y del autorrechazo también. Entonces, creo que fortaleció el ponerse en el lugar del otro y empezar a establecer vínculos con los niños saludables que permitieran también al niño darse cuenta que quería ayudarlos, que quería quererlos, que queríamos aceptarlos. Creo que en esa parte sí ayudó a fortalecer un poco. Sí, es súper interesante lo que contás porque también me parece que hay un proceso, ¿no? Siempre hay, como yo compartí esta experiencia que fue una de las primeras que yo viví algo así, supongo que ustedes también tendrán esas primeras experiencias que marcaron y pudieron aprender, pero igual de nuevo es algo importante todo el tiempo cuestionarnos esta cuestión de cómo nos sentimos, porque por ahí en otra situación pudimos, pero en este momento estamos en otro momento de la vida, nos están pasando otras cosas a nivel personal, estamos en otra institución, pueden haber millones de motivos para que esta vez sea distinta de otras veces, ¿no? Entonces está bueno todo el tiempo revisar esta cuestión de cómo nos sentimos, cómo nos paramos frente al grupo, frente a ese niño, qué me pasa a mí, cómo reaccioné yo y por qué. Que de nuevo, es válido tener emociones y es válido no lograr esto todas las veces, porque es muy difícil y porque somos seres humanos, pero ese es el trabajo justamente. ¿Hay alguien Gracias, más Ruth. que quiera Sí, Elsa Sagredo le gustaría también compartir con Sí. nosotros. Gracias. Bueno, hace algunos años que estoy haciendo esta carrera de educadora y además de haberme pasado muchísimas cosas, este año pasado me pasó algo como a Ruti. Tenía un niño que si bien estaba al lado mío, se paraba, iba, mordía a 3, no sabíamos por qué. Desde la casa nos comentaban que estaba todo bien, pero yo sabía que estaba algo. Y a veces cuando tú abordás a la familia es difícil que ella te cuente por qué es que el niño así. Y bueno, íbamos buscando por un lado, por otro, y sí, averiguamos qué le estaba pasando. Su enojo era porque su mamá había comenzado a trabajar, estaba todo el día con él, empezó a trabajar, que son cosas que parecen que no son importantes, pero las edades de ellos, a ver, primero me olvidé de decir, que eran niños entre 12 y 18 meses, son importantísimas. Entonces, la única manera que tenía de decir, bueno, estoy desconforme con esto, ¿qué hago? Muerdo. No. Entonces, además, pasé mucho tiempo porque lo tengo desde los 3 meses y ahora ya tiene 18. Entonces es mucho, conozco todo el entorno. Bueno, preciosa familia, pero como que tampoco se animaban a decir todo eso que estaba pasando. Lo sentaba al lado mío, siempre a nivel de suelo. A mí me gusta estar siempre sentada, abrazándolos, besuqueándolos. Me costó mucho con esta pandemia estar besándolos, no poder besarlos, ¿no? Pero el abrazo nunca dejó de faltar. Eso me parece que es parte de nuestra tarea. El abrazo, el siempre estar a nivel de suelo. Y bueno, de a poco, él fue como aceptando esa situación que le estaba pasando. Luego vinieron las vacaciones y cuando volvió, él ya vino más feliz. Entonces creo que todo eso ayudó que él
hiciera su camino y su tránsito. Bueno, si bien dejó muchas mordidas, éramos 14 y mordió 13, porque él nunca se mordió 13, pero ese tránsito creo que dentro de todo para mí lo hizo bien, pero siempre con el apoyo también de nosotras, el comentarlo con nuestras compañeras, que eso es importantísimo, el estar hablándolo, lo que decía Ruti también, el cómo me siento frustrada porque yo no puedo dar al niño el material, el elemento. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Bueno, me voy a tomar agua, sí, tomo agua, me voy al baño, pero no resuelvo. Entonces a veces te venís para tu casa y venís en el bus y me decís, ¿qué estrategia puedo tener mañana hacer con él? Y de repente te olvidaste y al otro día vas con una estrategia que ayudones al grupo, no solamente al docente, sino al grupo, a los niños. Eso nada más. Y otra cosa más para compartir, que a mí me ha dado mucho resultado cuando hay mucho revuelo en la clase, hacemos pronto, listo, ya, o 1, 2 y 3, y vamos a correr. Eso como que les saca energía y corren, y luego se quedan sentados para luego prepararnos para la actividad de dormir. Eso me da muchísimo resultado. Bueno, esa era la experiencia que quería compartir con ustedes. Gracias, Elsa. Muchas gracias. Me parece interesante varias cosas en relación a lo que dijiste. Vos estás utilizando diferentes canales, ¿no?, de regulación, desde la actividad física, desde el abrazo, y de nuevo es importante ver qué necesita cada chico o cada grupo. Puede ser que a muchos niños o niñas un abrazo es contenedor y los ayuda a regularse, pero hay niños a los que el contacto a nivel sensorial les es difícil. Entonces es importante tener en cuenta estas cuestiones también, porque a veces con las mejores intenciones vamos a contener de una manera que creemos que puede ayudar y que capaz que les ayudó a un montón de otros niños, pero ese niño o esa niña no lo ayuda, al contrario. Él directamente te pone la mano para separarte y te dice, no, aquí no, sí me lo han hecho. Y tú respetas ese momentito, sí, pero busco otra manera de llegar. A veces lo logro, otras veces no. Pero por eso no me frustro, porque esto es todos los días un poquito. Eso sí, todos los días un poquito, y de nuevo, es válido y está bien a veces sentir que no estamos encontrando la herramienta o que no podemos, porque ahí es donde vamos a buscar más, y quizás, que yo creo que es la clave de todo esto, buscar a nosotros mismos. ¿Cómo me siento yo? ¿Qué necesito yo para estar bien? Y a partir de ahí poder pensar en las estrategias del otro. Ruti, una preguntita rapidita que antes nos habían hecho. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para detectar indicadores detonantes en los menores? Me gustaría escuchar un poco más. No sé si la persona puede explayarse un poquito en la pregunta. Espera, a ver si la encuentro, la que nos había pedido antes. Perdona, estoy buscando el nombre de la persona y ahora me he despistado. De todas maneras, eso por un lado, y había otra que nos estaba preguntando también, que si se puede llevar un registro de las conductas problemáticas y decirle al niño que lo estamos haciendo para implicarlo. Si te parece que eso sería una buena idea o no. Para que lo estamos haciendo para implicar al niño en la solución, vamos, lo que es si están haciendo. Yo creo que es muy difícil, no hay un sí o no en general. Está bueno entender la situación que está pasando en ese jardín o en esa escuela, en esa sala. Muchas veces actuar desde lo opuesto, en vez de recalcar o registrar las conductas negativas, muchas veces ayuda mucho ir por el lado de lo positivo y empezar a elogiar muchísimo cada conducta, si sea algo muy chiquitito que ese niño o esa niña está logrando en una parte del día. A veces es enfocarse en una parte chiquitita, en el momento del patio, o en la actividad en la mesa, o en
no sé, en un momento del día y poder reforzar lo positivo. No es que digo que haya algo que esté mal, no hay mal ni bien, pero sí muchas veces ayuda mucho ir desde ese otro lado, desde el vínculo, desde el afecto, desde recalcar lo positivo, porque también nos pasa a nosotros adultos, ¿no? Que no siempre se nos elogia el trabajo y cuán importante es, ¿no? Cuánto que nos suma en el día a día, y a los niños lo mismo. Y sobre todo estos niños que están en un lugar de mucha frustración, de que hay algo que no están logrando, sea regularse o sea alguna cuestión desde la comprensión de la actividad o desde la atención o lo que sea. Hay algo que les está haciendo difícil. Entonces yo no digo que esté mal, a mí me gusta más la idea de ir desde un lado más positivo, de elogiar esas conductas que sí él está logrando, así sea chiquitito. ¡Wow! Hoy lograste sentarte un ratito, no todo el tiempo, pero 5 minutos. Puede ser, se puede ganar un sticker, se puede ganar una cartita para la familia, ¿no? Algo que lo ayude, y si lo pueden compartir en la casa también es algo que suma un montón, porque va a recibir muchos más elogios y eso va a reforzar la conducta y va a hacer que ese niño la quiera repetir, porque recibió un regalo, ¿no? Entonces es algo que puede sumar un montón. Con respecto a la pregunta anterior de los detonantes, no sé si me puedes repetir la pregunta. Teníamos eso, que si tenías alguna recomendación para detectar indicadores detonantes en los menores. Así es, de nuevo, es súper general, por eso quería escuchar si había algo más o a qué se estaban refiriendo. Yo creo que detonante puede ser cualquier cosa, no lo sabemos en principio. Puede ser que sepamos si hay una historia familiar compleja, puede ser que sea un detonante, pero después puede ser cualquier cosa. Si ustedes hacen entrevista inicial al inicio del año, seguramente que van a escuchar un montón de cosas que pueden o no ser detonante. Por ejemplo, si hay algún niño o niña con dificultades de sueño o de alimentación, o que no coma a la mañana y entonces llega con hambre y entonces está más irritable. Si hay alguna cuestión familiar, de nuevo, o social, o alguna historia dentro de la familia que fue traumática, seguramente también puede afectar. Dificultades de aprendizaje también pueden afectar mucho la conducta, el lenguaje. Muchas veces, que eso pasa mucho, recién alguien que habló de este niño chiquito que mordía. Muchos niños, hasta a la edad de alrededor de los 2 años, muerden, y es en realidad muchas veces lo que pueden hacer frente al enojo cuando todavía no pueden hablar, no lo pueden decir con palabras. Y eso pasa con niños más grandes también, que por ahí tienen dificultades de lenguaje o de comunicación, o quizás tienen el lenguaje pero no lo saben utilizar al momento sí, es una cuestión de enseñarles, ¿no? O no saben cómo, o no les salen las palabras en el momento ese de enojo, de irritabilidad. Nos pasa alguna vez a nosotros también, ¿no? Que no nos sale cómo decir o qué decir de una forma regulada y nos sale como sale. Eso también puede pasar. Muchas veces tiene que ver con la frustración esta de algo que no están pudiendo lograr. Por eso yo lo conectaba antes con las adaptaciones a nivel curricular, ¿no? Porque si algo me frustra, sea lo que sea, capaz que es un niño que no logra estar sentado el tiempo que se le pide, frente a un cuento, frente a una actividad, y si no solo está irritado porque esa actividad no la está logrando, sino que también recibe el feedback del resto, por ahí del docente, por ahí de sus compañeros, entonces todavía se irrita más. Pero de nuevo, pueden ser un montón de motivos distintos. Estos son algunos. ¿Sí? Gracias. Por favor. Otra pregunta. Ya Sí, sé que claro, estamos ya. Estamos en las preguntas. Que Lourdes nos pregunta que su hijo está teniendo problemas de manejo de emociones y que como madre de familia está trabajando con el equipo de la institución educativa,
que le interesa mucho ayudar a su hijo y darle las herramientas para conseguir su autocontrol. ¿Qué le recomiendas? Bueno, en principio yo creo que todo lo que hablamos tiene un poco que ver con eso. En principio, como mamá, igual que como docente, empezar a mirar cómo se siente ella en relación a las conductas de su hijo y trabajarse a sí misma primero. Es difícil, nadie dice que es fácil, ni como docente ni como madre, no hay minuto, ¿no? Y esto está clarísimo, pero esos 30 segundos a las 10 de la noche o a las 7, 6 de la mañana o cuando se pueda, pueden ser muy significativos a la hora de poder afrontar y lidiar con una situación así, porque entonces nos va a ayudar a poder pararnos de otra manera. Yo creo que eso es lo primero. Después habrá que pensar si ella ya puede estar regulada, si la persona que escribió esto, ¿no? Puedes estar regulada con vos misma y puedes hacer tu trabajo interno. Después es empezar a mirar de qué forma, qué es lo que ayuda a tu hijo a estar más regulado. Si es desde la actividad física, si es desde lo sensorial, si es desde la música, si es desde el arte, desde dibujar, pintar. Cambiar de espacio muchas veces ayuda, pero eso es un trabajo de empezar a mirar cómo es él y qué es lo que él necesita. Eso por un lado, y me parece que por el otro lado es todo lo que hablamos en relación al registro de las emociones, a entender qué me pasa y empezar a registrarlo. Entonces, si yo me registro qué me pasa, puedo anticipar que eso me puede irritar y ya puedo empezar a trabajar en cómo regularme, ¿sí? Quizás al principio sea algo que como mamá o como docentes ustedes tengan que poner en palabras y ustedes propongan esa actividad de regulación, pero la idea es que los niños de a poquito puedan ir entendiendo cuándo necesitan esa actividad y cuándo hay necesidad de este cambio de actividad o de cierta estrategia diferente. Gracias, Ruti. Otra preguntita que nos pregunta Regina, que cómo se puede trabajar con algunos niñitos que tienen condiciones de discapacidad múltiple. Bueno, en realidad dentro de lo que es discapacidad es muy amplio también. De nuevo, está bueno, es interesante poder ver, me parece que lo más importante acá es poder ver qué es lo que ese niño o esa niña sí puede y trabajar con sus fortalezas. Si este niño no habla, pero tiene cierta comprensión, si tiene atención, si me puede mirar a los ojos, si quizás puedo ayudarme. Depende, de nuevo, depende cuál es la dificultad y cuál es la fortaleza de ese niño o niña, es con qué vamos a trabajar. Por ejemplo, con niños que están dentro del espectro autista, funciona mucho trabajar desde la imagen. ¿Por qué? Porque generalmente, no podemos generalizar al 100%, pero mayormente los niños y niñas que están dentro del espectro autista tienen la capacidad de memoria visual conservada. Entonces es una herramienta que ayuda a la comprensión. Pero de nuevo, puede ser que haya un niño con este trastorno o con cualquier otro que esa herramienta no funcione y por ahí otra sí. Es cuestión de ver. Hay niños que son muy musicales y trabajar desde la música, armar cierta canción o cambiar el tono de voz puede ayudar. Hay niños que es interesante ver las fortalezas, pero también los intereses de los niños, porque desde los intereses entonces podemos pensar en estrategias que esos niños conecten, porque es interesante. Por ahí algún personaje de alguna película, por ahí, no sé, puede ser cualquier cosa, algún animal que me interesa o algún juego, y desde ahí podemos trabajar estas cuestiones desde la regulación que necesite cada uno, ¿no? Y con los apoyos que se necesiten, puede ser imagen, puede ser música, puede ser cualquier cosa, desde lo sensorial, puede ser desde tocar, puede ser, hay mucho trabajo también que se puede hacer desde lo gestual, desde yo cómo me siento, o cómo se siente ese nene, se cayó porque lo empujaste,
y está triste, mirá, está triste y llora, y podemos hacer el gesto y hacer que lloramos también, porque no es lindo que le pase eso, pero eso desde explicar, ¿no? Pero hay un montón de cuestiones y un montón de herramientas que es para abrir a la creatividad y pensar en qué cosa cada niño o niña necesita. Perfecto. Otra preguntita rápido. ¿Cada cuánto tiempo es necesario que el niño salga afuera y tenga esa actividad física? ¿Hay nuevo, algún periodo recomendado específico? No. No es, ojalá fuera matemático, ¿no? Sería mucho más fácil, pero no es. Entonces ahí está el trabajo que es muy, muy artístico, yo creo, de cada uno de ustedes, de poder observar qué necesita cada niño. Puede ser salir, puede ser otra cosa, no necesariamente salir. Salir fue un ejemplo, ¿no? De algo que por ahí puede ayudar. Pero el punto acá, me parece, es poder observar. Una vez que pudimos entender y observar qué es lo que pasa justo antes, qué es lo que irrita a ese niño, qué es lo que pasa justo antes de esta conducta disruptiva, entonces podemos, si lo observamos y pudimos anticipar, entonces podemos llevar al niño afuera a dar una vuelta o proponer correr o proponer una actividad física o artística o sensorial o lo que sea que ayude a ese niño. La Sarita tiene el ley ahí. Ups. Sí, es que es mejor trabajar en eso. No sé, no estoy segura si era pregunta, si era... Disculparme si os apagué el micrófono porque no se entendía muy bien, pero si hay algo prefiero que levantéis la manita y así me fijo de quién quiere compartir. De todas maneras, tenía otra pregunta para ti, Ruti, si es posible. ¿La competencia en salud mental en la infancia está asociado con conductas de riesgo para la salud en la adolescencia? Por ahí a mí me parece que está bueno y no me gusta tanto hablar en términos generales porque no lo sabemos. Sí, hay cuestiones que afectan. Si hay un niño que sufre ciertas situaciones en una edad, puede ser que lo afecte, puede ser que no. Todo depende de un montón de factores que tienen que ver con lo ambiental, con el contexto, con los recursos de ese niño o esa niña para poder lidiar con esas situaciones o no. ¿No? Todos sabemos que hay niños, niñas que vivieron o viven situaciones muy, muy complejas y logran manejarse sin ninguna dificultad. Y hay muchos otros que tienen una dificultad de una forma u otra. No sé si la pregunta se refería a la cuestión de salud mental en ese niño mismo o en adultos alrededor. Era salud mental del niño en Okay. general, si tenía algún problema de comportamiento cuando era pequeñito que se luego repercutía cuando ya crece. Vamos, si no se ha tratado, si no se ha hecho nada. Muchas veces afecta y sí, muchas veces afecta. No podemos decir, como venía diciendo antes, 2 más 2 es 4, siempre va a pasar así o siempre va a pasar de otra manera, pero sí, sí puede afectar. Y también algo que es muy, muy importante a tener en cuenta es esto que hablábamos en relación al grupo, porque muchas veces a partir de estas cuestiones el grupo termina muy irritado frente a determinada conducta disruptiva y eso lleva a cuestiones en relación al bullying, por ejemplo. Y eso sí tiene efectos muy, muy complejos en el niño a largo plazo muchas veces. Entonces es algo muy importante no solo enfocarse en el niño, sino enfocarse en el grupo y en cómo incluir a ese niño en el grupo. ¿Sí? Esto que hablábamos de pensar en que todos tenemos algo que es difícil, cómo nos podemos ayudar entre todos, este tipo de cuestiones. Rápidamente, Miriam nos comenta que qué tanto puede funcionar el trabajar aparte con un chico que tenga conducta, como sacarlo de la clase y que trabaje acompañado por una maestra y otro compañero para que no esté tan aislado.
O sea, la pregunta es si funciona llevar al niño a otro espacio, pero acompañado de otro compañero. Yo creo que hay mucho de esto que tiene que ver con probar. Hay diferentes estrategias y no hay un librito que nos dice qué es lo que va a funcionar en cada situación. A mí me gustan más las soluciones que tienen que ver con intentar integrar o intentar resolver dentro de la clase. Se entiende que a veces es muy difícil. Yo creo que nada se descarta, es cuestión de probar. Quizás en un primer momento ese niño trabaja fuera de la clase y se empieza a vincular con esta docente que trabaja con él afuera. Quizás en un segundo momento se puede invitar a un amigo, quizás todo a la vez. Es cuestión de probar qué es lo que funciona, y quizás una vez que hay este vínculo con este amigo, se puede llevar esa actividad a la clase y trabajar en un grupito un poquito más grande o en un costado de la clase y de a poquito ir incluyéndolo muy despacito, como en el tiempo de ese niño. Es como para pensarlo y pensar cuál es la estrategia. Muy bien. No sé si a alguna persona le gustaría hacer añadir algo, algún otro comentario, alguna otra pregunta. Puede levantar el micrófono y preguntarle a Ruti directamente. Si no, pues nos despedimos. Y la idea es continuar mañana. Aquí tenéis en la pantalla el correo electrónico de Ruth. Por supuesto, me podéis escribir a mí en el chat, cualquiera de vosotros que quiera que le mandemos la grabación o cualquier otra pregunta que tengáis. Yo también me puedo poner en contacto con Ruti y si hay alguna otra inquietud que podamos contestaros más adelante, pues sin ningún problema. Pues si no hay de momento más preguntas, pues guardarlas para mañana, porque tenemos otra sesión mañana con la doctora Nira Kaplansky. Vamos a tratar terapia con los muñequitos, así que espero que todos podáis estar aquí con nosotros mañana. Y desde ya, Ruti, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, esta mañana en Latinoamérica. Ha sido un placer escucharte y espero que haya sido de utilidad, de ayuda, que nos llevemos algo positivo, que nos pueda ayudar no solo a nosotros, pero también a los chiquitinos con los que trabajamos. Así que muchas gracias a todos. Que tengáis un muy feliz día. Para ti, Ruti, una buena tarde-noche. Y estamos en contacto. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias, Ruti. Chao. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Desde Guatemala. Muchas gracias. Gracias desde Perú. Gracias. Gracias desde Perú. Gracias. Pido disculpas, no estoy Gracias, presente en la gracias. cámara, pero estuve escuchando y muchas gracias por este momento. Estoy acá con mi nieto, me tengo que dar de comer, así que no hay otra. Eso es muy importante, Rosana. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, buen día. Chao, buen día a todos. Gracias. Gracias. Buenos días. Adiós, adiós.